Buenos días, 8 de la mañana de este 12 de septiembre en el que la semana va a estar marcada completamente por los datos de inflación, mañana Estados Unidos, Alemania, España y hoy por el Producto Interior Bruto con un dato que en el estimado aquí lo tenemos, en el estimado mensual es un poquito peor de lo que se esperaba. Venía Reino Unido de caer en el mes anterior un menos 0,6% de su Producto Interior Bruto, se esperaba que repuntara un 0,3%, lo ha hecho un 0,2%, y en el trimestral se esperaba que el Producto Interior Bruto británico estuviera en el más 0,1 desde el menos 0,1, está en el 0. Ha sido un poco peor de lo que se esperaba las previsiones sobre el Producto Interior Bruto de Reino Unido, que esperábamos justo clavado a las 8 de la mañana. Aquí lo tenemos, producción industrial peor de lo esperado, viene de un 2,4% de crecimiento anualizado, se esperaba un 1,9%, 1,1%, y tenemos la mensual que se esperaba un más 0,3% y ha tenido un menos 0,3%, por lo que, ojo, datos de Reino Unido empeorando lo que estaban los analistas esperando que pudiera tener la economía británica, que ahora mismo está en el punto de mira junto a Europa para ver en qué momento la recesión impacta directamente en su economía, y vemos a ver cuándo se empieza a recuperar. Es un fin de semana en el que se ha digerido Banco Central Europeo y en el que empezamos a ver también datos o pronósticos, forecast de inflación que conoceremos esta semana, para la semana que viene ver qué es lo que dice la Reserva Federal, y dependiendo del dato, que ya debe tener una idea la Reserva Federal de inflación en Estados Unidos, hacer esa jumbo subida otra vez de 75 puntos básicos. Miren, la clave fundamental de la semana viene en que empezamos a ver cómo las empresas empiezan a necesitar el SOS, SOS. Tráeme dinero que no puedo. Y eso era o estaba muy afectado al mundo energético. Ahí tenemos a Uniper, la energética alemana, pidiendo dinero, todo lo que puede y más vale que la nacionalicen directamente. Lo mismo en Francia, lo mismo en Italia, y vamos viendo cómo va no solo en lo energético, sino transitando al conjunto de la economía. Miren, desde el inicio del año hasta hoy, las empresas españolas han tenido que acudir al banco para pedir 215.000 millones de euros, y podría ser para planes de desarrollo, para inversiones, para intentar mejorar la infraestructura energética para ser menos dependientes. No nos cuenten historias. Viene relacionado para poder afrontar pagos, tesorería, circulante. Pero lo peor viene en el mes de julio, donde pidieron 36.000 millones de euros, ahogados ya esas empresas por la tesorería. 36.000 millones de euros, poquito más, 40.000, era el ritmo que llevábamos en el coronavirus de petición de dinero, en ese caso también para intentar salir al paso del golpe del coronavirus. Por lo que hemos vuelto casi 2 años otra vez atrás, con una petición de dinero para el circulante, para la tesorería de las empresas, que es ciertamente preocupante. Las empresas empiezan a notar que esa tesorería empieza a estar dañada por el impacto de una demanda interna que se va erosionando y que no ha llegado al punto máximo de erosión, que es cuando veamos el pico de la inflación ya llegar y cuando veamos los precios energéticos empezar a relajarse, cosa que no ha sucedido, ni los precios de la alimentación. Miren aquí, porque este es el movimiento que veíamos en agosto del 21, y a partir de aquí, no llegaba ni a la mitad, y a partir de diciembre, pero sobre todo enero, el movimiento ha sido constante de una petición que está en el entorno o entre los 30 y los 40.000 millones. Desde marzo no se ha reducido esta cantidad de petición de las empresas de 30.000 millones. Punto clave para entender cómo, al igual que la inflación estaba permeando en la inflación subyacente, los problemas empresariales que estaban teniendo sobre todo las empresas energéticas ligadas al gas y al petróleo ruso, sobre todo al gas ruso, empiezan a permear también hacia abajo, hacia el conjunto de la economía, una vez que vemos que también el impacto de la subyacente, y no solo
por los precios energéticos, empiezan a tocar ya el bolsillo del ciudadano, del contribuyente. Ojo, porque esa clave que hemos visto es fundamental para entender hacia dónde va caminando la economía, que es una recesión. Se pueden poner todos los adjetivos que consideren de growth recession, como el otro día con Christine Lagarde, bueno, una relajación, pero sin, bueno, poco crecimiento, mucha inflación. El camino de este punto es el que el tejido empresarial, en este caso el español, empieza a padecer ya en tesorería. Y cuando el tejido empresarial empieza a padecer en tesorería, hay pocas alternativas a despido o pido. Ahora están pidiendo, otras despidiendo. Vamos a ver cuándo casan los dos en necesito despedir, precisamente usando esta tesorería. Segundo punto importante. Miren, ayer Financial Times ponía a la luz que China estaba compitiendo ya con el FMI, y aquí añadimos el Banco Mundial, y que había dado el dato de un ingreso de 30.000 millones de dólares en préstamos de emergencia a distintos países. Los más destacados, Pakistán, Sri Lanka, que entró en default, y Argentina. China está mirando cómo puede ser la alternativa, sobre todo en el proyecto de infraestructuras a nivel mundial, que son más de 800.000 millones de dólares, una alternativa de financiación al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Y siendo esa alternativa, está haciendo el negocio, que es lo lógico, pero además está situándose en esa política de bloques como la alternativa para quienes ven que el Fondo Monetario Internacional, vamos, más o menos les está expoliando, y buscando un camino alternativo para conseguir una financiación. No sabemos si de Málaga a Malagón, pero la realidad es que muchos países que en la órbita de China y también de Rusia están buscando a China para conseguir salirse de las garras de Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. Todavía la cantidad es pequeña, pero no es menor. Es decir, 800.000 millones en infraestructuras en Latinoamérica y en África daba mucho. Y da sobre todo para el desarrollo de muchos países que pueden tener ya como aliado principal a China. Por lo que, ojo con el movimiento. Sobre China es importante entender también en esta pasada madrugada, datos que hemos conocido, cómo la exportación sigue disparada en el entorno de, bueno, por encima del 7%, es verdad que menor que en otros momentos, pero bastante elevada hasta el punto que es la sexta máxima de los últimos 15 años. Sin embargo, la demanda interna ha crecido en el entorno del 0,2%, de tal manera que se va conformando una demanda interna erosionada, bajada de tipos de interés que vamos a ver enseguida por el Banco Central de China, con una exportación que sigue tirando para mantener al conjunto de la economía. Ojo con China. La pérdida del poder adquisitivo impacta a los países del sur de Europa, en especial a Grecia y España. Conocimos ayer datos de la OCDE, en el que se veía como la pérdida del poder adquisitivo por culpa de la inflación en España era del 4,4%. Fíjense en este gráfico como Grecia nos supera a España con una caída del 6,9%, España 4,4%, Italia 3,2%, todo negativo, Reino Unido 2,9% y la OCDE, el conjunto de la OCDE de los países desarrollados, menos 2,3%, con Estados Unidos y Japón menos impactados por la energía rusa, con una caída del poder adquisitivo muchísimo menor que los países del sur de Europa, que están padeciendo más que en el centro y el norte de Europa ese impacto de la pérdida de poder adquisitivo por pérdida de productividad también de las empresas. Ojo con este dato que sitúa a España en una situación en la que a nivel empleo es el último de Europa, que en el último mes creó menos empleo, agosto, el que menos empleo creó, y donde sus trabajadores no solo crean menos empleo que el conjunto de toda la Unión Europea, es el último, sino que además tus trabajadores están perdiendo un 4,4% de poder adquisitivo. Con lo que, ojo, con la revalorización de los salarios, que llegará sobre todo a fin de año, y que puede intentar paliar esto, pero puede convertir ese movimiento en una segunda ronda de inflación. Un movimiento que intente cerrar este hueco con un aumento de salario importante, pero no unido a productividad, y que genere una segunda ronda de inflación. Volvemos a las claves
en una mañana en que el mercado va en positivo en torno del 0,6%. Yellen ayer en Estados Unidos por la noche dijo que todavía cree en un aterrizaje suave de la economía, a pesar del duro discurso de Powell que vivimos el pasado jueves. Janet Yellen, ministra de Economía, secretaria de Estado, lo que dice es que todavía los basics de la economía norteamericana por la creación de empleo, R con ese tema, podría generar un aterrizaje suave sin llegar a recesión. Lleva 2 trimestres ya negativos y ahora veremos el GDP Now que está así. Nagel del Banco Central Europeo, por cierto, Guindos aquí a las 9:30, vamos a escucharle en una pequeña entrevista que va a tener, dando detalles de cómo ve la política económica. Dijo Nagel ayer, luego Schnabel a las 2 de la tarde, podríamos experimentar un crecimiento débil o incluso una contracción en Europa. Claro. ¿Y alguna alternativa más? Podríamos experimentar un crecimiento débil, eso ya empezamos a tenerlo, o incluso una contracción, es decir, para no equivocarse ya los miembros del Banco Central Europeo, pues en sus discursos dan todas las opciones posibles. Le ha faltado decir, incluso podríamos crecer fuerte. Cualquier opción está disponible para Europa. Crecimiento débil, contracción, estanflación, crecimiento de la inflación, lo plantean todo para que dentro de un año no podamos decirle como hace un año, oiga, usted se equivocó hace un año y nos ha metido en este lío. Pues ahora es, no, yo di todas las opciones. Podemos tener un crecimiento débil, no, eso seguro. E incluso una contracción en Europa. Sí, claro. Pero ¿qué pensáis que vamos a tener? Banco Central Europeo, ¿crecimiento débil o contracción? Porque la diferencia es importante, el matiz es importante. Que quienes están dirigiendo esa política monetaria a día de hoy todavía sigan dudando, teniendo todas las herramientas para ver cuál es el crecimiento económico, si va a haber un crecimiento débil o incluso una contracción. No, o una cosa u otra. Pero ya es hora de que empecéis a verlo. Es como el día siguiente decir, no, el 4%, tipo de interés, dice una casa de análisis, porque no van a contener la inflación. Pues el mismo. Vamos a ver mañana inflación, porque con los datos de inflación, que ya deben tenerla ellos, pues deberían empezar a entender por dónde puede ir la situación económica europea, aunque ya nos anticipó Lagarde, alta inflación, con un crecimiento más bien bajo. Bueno, más bien bajo o en recesión. La comparación o el punto es importante. Miren en gráficos cómo viene la mañana, y aquí el dato que decía Yellen, no sabemos si va a haber contracción. Bueno, evolución del GDP, del Producto Interior Bruto, que es una estimación diferente que hace la Fed de Atlanta, dato continuo de cómo va a ser el tercer trimestre en Estados Unidos. Primero en negativo, segundo en negativo, el tercero iba a haber una recuperación, bueno, de la economía norteamericana espectacular, porque fíjense, ya va la economía norteamericana pues creciendo en el entorno del 2,5, podría incluso interanualmente, porque claro, como un azúcar, como el azúcar en el café. Se acabó. No tanto como para estar en negativo, pero fíjense el movimiento de bajada que ya ha tenido desde. Este es el dato del 9 de septiembre, tendremos un nuevo dato el 15 de septiembre, pero este dato nos marca que el crecimiento de la economía norteamericana en el tercer trimestre, que ha ido fluctuando, sobre todo en agosto, a tener un mayor, en la temporada de verano, un mayor crecimiento, ahora ya empieza a perderlo y se está quedando en el entorno del 1%, un poquito más, 1,3%, que se prevé que pueda crecer el Producto Interior Bruto en Estados Unidos en el tercer trimestre. Este dato o este GDP lo que nos va marcando es cómo, de manera abultada y puntual en cada momento, va marcándose el trimestral. ¿Cuál es la clave también de este dato? Pues que la media de todos los análisis ahora mismo marca ya o está consensuando ya con el dato. Es decir, que podríamos estar en un crecimiento de la economía norteamericana, como ya está diciendo, el 1,2, 1,3, no solo por el GDP Now, este dato, el verde, sino porque la media de los analistas ya estiman que el crecimiento estará un pelín por encima del 1%. Miren el siguiente gráfico que nos marca en el lado energético la situación en la que estamos. Miren, hay por un lado la sensación de que se va controlando el precio del petróleo, hay una cara B o una cara
que ahora mismo el mercado no está viendo, trasera de la casa, una puerta trasera en la que se ve cómo la presión por bajar esos precios sacando reservas está dejando al conjunto de la economía en una situación muy complicada. Con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, de Charter, vemos cómo es el momento donde hay menores reservas desde 1984, momento en el que se habían vaciado prácticamente las reservas por la década de los 70 con las dos crisis del petróleo. Íbamos un poquito arriba, como ven aquí, después de recuperarse del 77. Pero es el menor momento donde se encuentran las reservas desde 1984. Ojo, porque el punto aquí para entenderlo es, tenemos una economía mirando a la crisis energética, sobrellevando los precios del petróleo en ese entorno de los 90 que tenemos hoy, los del gas en comparación con el precio del petróleo estarían ahora mismo en unos $400 en la comparación con el precio del petróleo, pero ojo, porque el nivel de reservas de petróleo empieza a notarse ya en una situación débil. Miren el siguiente gráfico que nos marca también, podemos verlo allí, que nos marca también cómo va viéndose el movimiento de recuperación de la producción rusa, aunque todavía en una situación en la que se espera que el tope del petróleo ruso que quiera poner Occidente pueda provocar en Rusia un movimiento de anticiparse, lo mismo que ha sucedido con el gas para Europa. Te estás preparando, pues no te prepares del todo que te lo quito. Pues lo mismo se empieza a ver ya que puede suceder en el entorno de Rusia si Rusia percibe que ese tope no está en la línea de lo que considera que debería hacer, bueno, que no está de acuerdo directamente, y reducir otra vez la producción de petróleo. Ahora mismo está en 900.000 barriles diarios de petróleo de producción, reducirla para lanzar el precio hacia arriba. Y una vez que el precio esté más arriba, coaligado con el cártel de verdad, el de la OPEP, entonces el tope del precio que quiere poner o que quiere instalar Estados Unidos no tendría el efecto porque el gap sería demasiado amplio. No es lo mismo que el gap sea de 20 o 30 dólares que sea de 50 o 60, donde económicamente, dicen los analistas, no se podría hacer nada. Entonces, estamos en un momento en el que va recuperando Rusia, pero en cuanto Rusia perciba el tope en diciembre, lo puede bajar. ¿Qué es lo que hemos vivido este fin de semana sobre ese aspecto del tope del petróleo? Bueno, pues Estados Unidos salió a decirle al mercado una cuestión que ha dejado a todo el mundo boquiabierto. Y es, oiga, si usted compra el petróleo ruso o al tope que nosotros digamos, Estados Unidos, o por debajo del tope, esa operación está fuera de las sanciones. De tal manera que Estados Unidos permite la relación bilateral en la negociación y deja a las dos partes la comunicación del precio, por una cuestión fundamental. Oiga, es que va a negociar Hungría con Rusia. ¿Y a qué precio han comprado? A que diga Estados Unidos, por la puerta de atrás lo que queramos. Pero Estados Unidos ha abierto la puerta a la ruptura de las sanciones siempre que al menos de cara afuera el precio del petróleo sea el del tope. ¿Cuál es el tema ahí? Porque Rusia le va a decir que tope y que nada. No, es que yo vengo a comprarte para que me dejen comprar al precio que dice Estados Unidos. Bueno, pues vete al otro lado del Atlántico y se lo pides a él y que te lo sirva. Y verás qué gusto le va a dar a Estados Unidos vender con un tope. Pero el movimiento de Estados Unidos de decirle a los países, pero si haces esto, fuera sanciones, es el primer movimiento que hace Estados Unidos después de eliminar la exención para que los países empiecen a entender que pueden negociar bilateralmente. Por supuesto, los de la órbita de Estados Unidos. China le dicen eso y dicen, pero ¿qué me estás contando? Yo compro lo que me da la gana. Pero en la órbita de Estados Unidos y de Europa abre una puerta a la negociación y que ya no hay que hacer todo esto de, no, me compras en dólares, no, pero te lo devuelvo en rublos, luego te lo cambio por el Monopoly, luego el Monopoly te lo cambio por euros, y luego el euros tiras el dado y si te sale, no te sale cárcel ya te devuelvo el dinero. Ya no hay que hacer toda la tontería esta. Y ya Estados Unidos, rey del mundo, le permite a un país soberano ir a negociar de manera independiente, fijar el precio entre ambas partes, vamos, lo normal,
Y si ese precio está por debajo, pues bula papal. Oiga, compre lo que quiera. A ese precio sí. ¿Por qué? Porque el objetivo es la inflación. Aunque parece que el objetivo es menores ingresos de Rusia, hasta que no sepamos el precio del tope, y no va a estar en el precio exacto del coste de producción, el objetivo es la inflación y no hacer daño a Rusia. El objetivo es dejar de hacerse daño por hacer daño. De tal manera que, bueno, pues compra porque no te lo puedo impedir, porque nos vamos a una crisis de cabeza y de caballo, pero lo compras a este precio que me hace a mí contener mi inflación. El otro dato importante está cómo están los inventarios de petróleo precisamente en Estados Unidos. Fíjense el movimiento que veíamos antes a nivel mundial. 1984 no se veía algo tan bajo. Aquí el rango en Estados Unidos, la línea roja es 2022, la naranja 2021, la azul la media 2009-2020 y esta, así como más clarita, 2020. Fíjense la diferencia de inventarios de crudo en Estados Unidos en la parte baja. ¿Cómo está el año? Por debajo se ha salido de toda la franja, de toda la tubería y empieza a irse a niveles ya de cambio importante. Miren el siguiente gráfico que nos refleja también cómo y dónde está yendo el dinero. Este es el gráfico de Deutsche Bank con datos a partir del 1 de septiembre, lo publica también Bloomberg, dice, fuente Bloomberg también. La línea verde se pueden imaginar quiénes son, de dónde se está yendo el dinero, ¿no? De Europa. ¿Y quiénes son los que se están yendo de Europa? Las grandes gestoras de fondos internacionales, sobre todo las norteamericanas. ¿En qué cantidad? 83.000 millones de euros que se han marchado, esto es cero, del conjunto de Europa, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, desde el inicio de la guerra. ¿Por qué? Porque las grandes gestoras entendieron que el impacto de la guerra de Ucrania iba sobre todo, quitando Rusia y quitando Ucrania, a Europa. Y que el componente energético solo ha hecho que ir empeorando. Y ahí en el componente energético le podemos poner barra sanciones al conjunto de la economía. Pero dejémoslo en componente energético. Miren el movimiento de los emergentes. No, miren el movimiento de Japón, que también ha tenido una salida muy fuerte, sobre todo en este caso por la debilidad del yen frente al dólar y cómo puede afectar al conjunto de la economía. Tenemos los emergentes recuperando algo de terreno desde el inicio del año en llegada. Tenemos la renta variable internacional y tenemos Estados Unidos, que es el gran beneficiado de todo esto. Es el gran beneficiado en la llegada de fondos. ¿Qué han hecho gran parte de los fondos de gestoras norteamericanas que se han ido de aquí? Volver a casa. Para proyectos de energía, para proyectos de alimentación, para chips, semiconductores, dejando Europa en una situación que es la que empezamos a ver ya. Por mucho que diga el BCE, por mucho que diga von der Leyen, etcétera, etcétera, la situación es que esa posición de Europa de atender a todas las demandas de Estados Unidos o del bloque del G7 mejor, le está llevando a una salida de inversiones muy fuerte, apoyado en su debilidad a la hora de la toma de decisiones y de una crisis energética que aquí en Europa es evidente ya. Miren el siguiente gráfico, porque nos marca también, lo veremos mañana, el dato del CPI en Estados Unidos. Miren, la clave fundamental primero está en ver que esto de verdad ha doblegado la curva y que Estados Unidos se va a una inflación que esté en el entorno del 8,1, que es la previsión de los analistas. Es decir, esta gráfica mañana debería ponerse en este entorno. La otra clave es esta, la subyacente. ¿Cuánto el conjunto de la economía vía energética ha impregnado al resto de la economía? Y alimentación. ¿Cuánto ha caído ya la subyacente norteamericana, poniendo más en cuestión la vuelta al 2% de tipos de interés? Miren el siguiente gráfico, que nos marca también en Morgan Stanley, en el informe semanal que ha publicado esta misma mañana,
nos marca cómo la producción industrial, los precios industriales siguen, pone Outpage, sigue superando a los precios del consumidor, es decir, al CPI. Es decir, cómo la producción industrial sigue lanzada hacia arriba, todavía por encima de la inflación del consumidor, del CPI. De tal manera que nos dice que aunque en el otro gráfico parece que hayamos llegado al pico, todo parece indicar que la producción industrial nos está diciendo que hay como una marioneta que sigue tirando del conjunto de la inflación para que no baje. Es decir, hasta que esta inflación no la veamos, fíjense que está en tasa del 10% interanual, hasta que no la veamos caer al entorno del 6-4%, no veremos que la marioneta deja caer para que se pose en la madera, el animalico, la criatura. De tal manera que esa inflación de precios industriales nos está marcando que no se ha llegado al final, y Morgan Stanley en este informe de esta misma mañana lo que señala, previo al dato de inflación que vamos a conocer, es ojo, porque las tensiones son todavía tan grandes que los beneficios por acción, que las compañías siguen sufriendo en sus beneficios una producción encarecida por temas sobre todo energéticos. Tenemos por otro lado el gap entre demanda y costes, es decir, cómo tenemos por un lado la producción de determinadas empresas, sobre todo aquí pequeñas compañías, y ese gap marca la tensión frente a salarios, de tal manera que se ve como las pequeñas empresas, lo veíamos en el punto 1 aquí en España, sufren en tesorería por una caída de las ventas, pero un aumento de los costes, en este caso sobre todo también salariales. De tal manera que costes por un lado, aguantando bien la presión bajista, pero no las ventas. Este gap es el drama para las compañías. Esto es en Estados Unidos, pero este gap es el que lleva en el primer punto que hemos visto de las claves a que las compañías pidan prestado para asumir el corto plazo, con la esperanza de que estos costes se van hacia abajo y las ventas empiezan a recuperar. Ven que hay aquí abajo un poquito de repunte, pero no aquí. De tal manera que la esperanza lleva al préstamo. Espero que esto se recupere, que los costes vayan disminuyendo y que mis ventas vayan subiendo para volver a cuadrarnos, ¿no? Para volver a estar en una situación parecida y yo, empresa, recupere mis márgenes. Si la empresa se equivoca y esto no remonta y esto no cae al ritmo de llegar hasta aquí, cao, cierre. No es una caída de beneficios, esa es la pérdida del margen y consecuentemente la caída en pérdidas de la compañía. Por lo que Morgan Stanley esta mañana nos llama la atención o nos pone el foco en, ojo, porque con estos datos de precios industriales ese gráfico no mejora y estamos ante una situación donde las pequeñas compañías, que son una parte fundamental del tejido, no solo en Estados Unidos, sino en Europa y en España en concreto, no son los que lo pasen mal, es que van camino del cierre una parte importante de ellas. ¿Cuántas? Es la duda ahora mismo. Pero los gráficos nos apuntan que ahí hay un agujero, esa separación entre la línea amarilla y la línea azul, que señala que se está perdiendo no la competitividad, sino el margen del negocio de esas compañías. 8:28 de la mañana, como ven, viene muy cargado. La clave fundamental de todo está en la inflación. Mañana empezamos a conocer todos los datos y esos datos le van a servir a la FED para meterle otro subidón de 75 puntos básicos. Dale leña al mono hasta que reviente, aunque no sirva para reducir la inflación importante, que es la inflación de oferta. Pero ya se han obcecado, ya están ahí, lo ven, les cae mal y a darle, pero está medio ya destrozado el muñequico. ¡Bum, bum! Pero para ya, que no es eso. Da igual. Pues así estamos. A pesar de que se están cargando por el camino los negocios.